Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Aquí ya todo listo para comenzar. Saludaros desde México, así que buenos días para mí. No sé dónde estáis todos vosotros, pero aquí me pilláis en México dando clase de osteopatía, precisamente del sistema visceral. Vamos a empezar a hablar de esguince de tobillo. Lo primero, presentarme, soy Francisco Cocera, profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, y mi cometido aquí en esta mañana, tarde, allá donde estéis, es la de que hablemos del esguince de tobillo y cómo la osteopatía nos puede ayudar a mejorar los resultados clínicos que tenemos en estos casos, en estos pacientes, ¿vale? Mira, nos saludan desde Argentina, mira, desde Cuernavaca. Estoy en Guadalajara ahora mismo, o sea que estamos relativamente cerca. Bien, vamos a hablar de esguince de tobillo, contenido que precisamente se encuentra en la formación de osteopatía en el primer curso. Como sabéis, o si no sabéis, os introduzco breve y rápidamente. Hay 4 cursos, en los 2 primeros hablamos de estructural, son cursos centrados en la osteopatía estructural, donde entra todo este abordaje del que vamos a hablar a lo largo de este ratito que vamos a estar aquí juntos. Luego habrá un tercer curso en el que se habla de sistema visceral y un cuarto curso en el que se habla de sistema craneal. Pero la reunión que hoy nos tiene aquí se trata de ese primer curso de osteopatía en una osteopatía estructural, donde vamos a ver qué abordaje podemos hacer desde la osteopatía. Como terapeuta, como fisioterapeuta y osteópata con clínica hace muchísimos años, lo que os puedo comentar es que para mí los resultados clínicos que he encontrado al empezar a aplicar osteopatía dentro de mis pacientes, las técnicas manipulativas de las que os voy a hablar luego, ahora a lo largo de esta reunión, hacen que los resultados clínicos sean muchísimo más rápidos y mucho más efectivos en el paciente. No vengo a quitar ninguna terapia, como siempre digo en todos mis cursos, yo no vengo a decir esto no, sino vengo a incrementar con una herramienta más, muy poderosa, muy potente, que nos va a ayudar muchísimo a poder dar mejor resultado clínico a nuestros pacientes. Así que, sin más, vamos a empezar con esta pequeña charla que tenemos prevista. Me vaya a permitir un segundito que vaya conectando el PowerPoint que tengo preparado para vosotros. Lo primero que me gusta hablar, yo que soy una persona que trabaja muchísimo con captores posturales, es la importancia del pie. No podemos olvidar que el pie es un elemento esencial en el equilibrio, en la postura de nuestro paciente. Tenemos muchísimos artículos que así nos lo refieren. Y lo bueno e importante del abordaje de la osteopatía dentro de este pie es que nos ayuda mucho el tratamiento de este pie o de este esguince de tobillo, sobre todo a prevenir futuros problemas. Hay algunos estudios, como estos que tenéis aquí en pantalla, de Peterka, de Megner, que nos hablan de que el hecho de hacer un abordaje osteopático o complementar la fisioterapia con un abordaje osteopático nos va a ayudar a prevenir futuros problemas, nos va a ayudar en la educación del paciente para evitar las posibles recidivas. Además, tenemos muchísimos artículos en los que nos hablan de la eficacia de la osteopatía, ya no solo en el esguince de tobillo, sino también en otras patologías, las más típicas, por ejemplo, la fascitis o el neurinoma. Tenemos también por ahí algún artículo que nos habla del juanete, pero no quiero que lleve a confusión. El dedo estará torcido, estará desviado, será una lux valgus y seguirá siéndolo después del tratamiento, eso no va a cambiar nada. La gran diferencia que vamos a encontrar es sobre todo en la sintomatología dolorosa del paciente. Son artículos que después os voy a dar una referencia donde podéis escribirme todos aquellos que queráis leerlo y yo encantado os enviaré los enlaces para que podáis echar un fin de semana de lectura, sobre todo los que estéis en España, porque los que estáis al corriente con las noticias y no sois de España, pues sabéis que está lloviendo un montón y creo que va a haber poco que hacer en España este fin de semana, salvo leer osteopatía y esguinces de tobillo. Oye, ¿y por qué la osteopatía? ¿Por qué elegimos la osteopatía para el tratamiento? Bueno, pues resulta también que tenemos algunos artículos en los que nos hablan de las mejoras significativas en aquellos estudios en los que se ha introducido o se ha integrado la osteopatía dentro del tratamiento. ¿Vale? Tenemos equipos multidisciplinares o estudios con equipos multidisciplinares donde hay podólogos, traumatólogos, todo tipo de profesionales de la salud dedicados al pie y se ha visto que en muchos de estos estudios
cuando entra la terapia manual dentro de esta ecuación, los resultados clínicos de los pacientes siempre mejoran. Así que es un dato a tener muy en cuenta para poder entender bien la profundidad del abordaje que podemos dar desde la osteopatía. ¿Y la osteopatía solo en los E15? Pues no, la verdad es que no. Tenemos también algunos artículos, como os presento aquí, en los que nos hablan de resultados clínicos bastante interesantes en relación con el tratamiento osteopático y las talalgias. Por ejemplo, un dato a tener en cuenta, del que no estamos hablando de talalgias, con lo cual no tengo desarrollado eso en el PowerPoint, pero sí que es muy interesante tener en cuenta que, por ejemplo, patologías relacionadas con el nervio de Baxter, que nos pueden generar dolores en la región del talón o en la cara interna del calcáneo, tenemos resultados clínicos muy buenos con técnicas muy sencillas como pueden ser técnicas de movilización de un calcáneo o técnicas manipulativas a nivel de la mortaja. También algunos autores, como este Fraser que veis aquí en este segundo punto, también nos habla de fascitis plantar y cómo puede mejorar el dolor y la función del pie una vez que lo integramos dentro de nuestro tratamiento. Pero, todos los que estamos aquí estamos porque hoy queremos hablar de esguince de tobillo. Así que vamos a centrarnos en el esguince de tobillo y vamos a ver un poquito, sin aburriros mucho, después tengo un caso clínico, sin aburriros mucho, qué puede hacer la osteopatía por este esguince de tobillo. Bueno, pues lo más interesante de todo, lo que la evidencia nos cuenta, es que la movilización del astrágalo y del peroné a nivel distal nos ayuda a mejorar mucho más rápido la sintomatología del esguince lateral agudo de tobillo. Atento a la palabra agudo, porque podemos realizar una recuperación bastante pronta de este tobillo, reduciendo los tiempos casi a la mitad de los tiempos habituales. No quiero decir que el paciente pueda estar corriendo rápidamente, pero sí que podemos hacer una vuelta a la carga más pronta, con lo cual ya sabemos que eso va a generar, obviamente, un return to play mucho más rápido para nuestro paciente. Dentro de estos estudios que os presento aquí, tenemos también algunos estudios en los que nos hablan de movilizaciones también de la articulación peroneo-tibial distal, lo cual hace que mejore muchísimo la flexión dorsal del tobillo del paciente. Después tengo una imagen en la que os muestro un poco el por qué la osteopatía ayuda en esto, pero vamos a encontrar mejorías significativas en el esguince agudo y sobre todo mejorando movimientos como puede ser la flexión dorsal del pie del paciente, que ya sabemos que es una de las grandes patologías o de las grandes limitaciones, que podemos encontrar en estos tobillos. Creo que es una frase que todos conocemos en la consulta de ese paciente que después de un esguince de tobillo nos refiere que la posición de sentadilla o deep squat, por ejemplo, aquel que hace algún tipo de deporte o ejercicio de fuerza, se encuentra limitado. Pues tenemos técnicas que nos pueden ayudar en eso. Pero no solo en un esguince agudo, también en el esguince crónico. Tenemos algunos artículos también, como este de Lubet, que nos dice que el esguince de tobillo recurrente, una vez que es tratado desde un punto de vista manipulativo, sobre todo en estos estudios se habla del esguince del ligamento lateral externo, que quede claro. Este autor, Lubet, nos habla de que el esguince recurrente, con esa inestabilidad funcional que conocemos, una vez que es tratado, puede disminuir significativamente el tiempo de recuperación y posiblemente el número de recidivas que pueda presentar el paciente. Es interesante estos datos porque nos ayuda también a romper con un caso muy característico de la consulta, que es el de ese paciente que tiene un esguince de tobillo y presenta sistemáticamente el mismo esguince de tobillo en el mismo tobillo X veces en la vida, prácticamente casi hasta el infinito. Sabemos esa desproporción, ¿no? He tenido en el tobillo derecho 18 esguinces, he tenido en el tobillo izquierdo 0. Gana el tobillo derecho por goleada. También vamos a intentar entender a lo largo de este PowerPoint el por qué puede pasarle eso a nuestro paciente. Pero la primera pregunta que me gusta hacerme a mí es ¿por qué ese esguince lateral externo? ¿Qué es lo que hace en el tobillo que tengamos más tendencia a este esguince lateral externo? Bueno, pues lo primero de todo hay que entender un poquito la conformación de la mortaja tibio-peroneo astragalina.
Si vemos esta imagen en la que os he plantado una imagen AP del tobillo derecho, podemos ver que el maleolo externo es más alargado que el maleolo interno, lo cual hace que el movimiento de eversión, como todos sabemos, sea más limitado frente al movimiento de inversión. Además, en la cara interna, el sistema ligamentario a nivel medial es infinitamente más denso que en la cara interna, en la cara externa, perdón. Entonces, en ese caso, cuando encontramos esa situación, hace que la tendencia más fácil para un tobillo sea siempre la del movimiento a la inversión. Siempre tenemos esa mayor tendencia, estabilizada muy bien por el sistema muscular peroneo. Pero veremos a lo largo de toda esta charla que vamos a tener hoy cómo se producen alteraciones biomecánicas que van a alterar sobre todo el tono peroneo. Vamos a encontrar mucha alteración en la musculatura peronea, además de alteraciones biomecánicas del astrágalo, en la mortaja, y todo ello va a hacer que tengamos una mayor tendencia a la recidiva. Así que todo este sistema que estamos viendo aquí en esta imagen es el que nos lleva a esa mayor tendencia a la recidiva en el esguince de tobillo. ¿Y cómo abordamos esto? Bueno, pues he intentado hacer en el tiempo limitado que tenemos, puesto que tenemos prácticamente una hora de tiempo, quería haceros un resumen de cómo me gusta trabajar en consulta, en qué momento introduzco la osteopatía, en qué momento voy abordando de otra manera otros aspectos del paciente, y quería haceros un pequeño resumen que también, insisto, no lo había pensado, quería mandaros los artículos, pero en un momento dado, si alguien quiere también, después me lo puede escribir y puedo mandar algún contenido más, o este vídeo creo que también va a quedar por ahí grabado, con lo cual lo podréis consultar en el futuro las veces que queráis. Como decía, dentro de este tobillo, de este esguince, ¿cómo deberíamos de empezar ese abordaje? Bueno, pues la anamnesis, la parte de la anamnesis de la osteopatía, es cierto que se complementa muchísimo con cualquier tipo de anamnesis, pero nos ayuda muchísimo ese sistema visceral que os hablaba, que estudiamos en ese tercer año, en el que también con la anamnesis podemos hablar del sistema digestivo y del sistema inflamatorio. Pero antes de meternos más en profundidad en eso, quería hablaros básicamente de ese abordaje del esguince de tobillo, donde entraremos en una anamnesis, una inspección, una palpación, unos test ortopédicos, radiología, y después pasaremos a hablar un poco de ese enfoque o ese diagnóstico osteopático con esos matices que le vamos a dar en algunos otros aspectos. En primer lugar, me gusta hablar siempre en el esguince, dentro de la anamnesis, del dolor. Podemos hablar de un montón de cosas, pero me vaya a perdonar que limite un poquito al dolor, más que nada por la limitación que tenemos del tiempo. Recordad que, por ejemplo, todo el abordaje del tobillo nos suele llevar un fin de semana de presencial más una parte online. Estoy intentando hacer un súper resumen en una hora para que podamos concentrar un poquito toda la información. Como os comentaba, de entrada, me gusta dentro de la anamnesis preguntarle al paciente por el dolor. Recordad este dato siempre, el dolor es máximo en los esguinces benignos. Cuanto menor gravedad conlleve el esguince, es más habitual que el dolor sea mayor. Esto es puesto que el sistema capsuloligamentario no sufre y toda esa inflamación que se produce, esa posible equimosis que se produce, se va a quedar dentro de la región intraarticular, lo cual va a aumentar la presión del tobillo y va a generar que sea bastante más doloroso. Los esguinces más graves, el dolor siempre es menos intenso, hasta el punto en los esguinces casi de rotura total del ligamento o incluso con afectaciones capsulares donde, hombre, no es que no duela, si movemos la articulación duele, pero en posición de reposo suele ser muy poco intenso porque todo ese tejido inflamatorio acaba diseminándose por todo el pie, haciendo que la intensidad del dolor pueda disminuir. En los esguinces benignos, el dolor suele evolucionar en tres fases, como he marcado aquí. Un dolor intenso con una cierta impotencia funcional, que es prácticamente inmediata. Cualquiera que haya tenido un esguince o haya visto un esguince en fase muy aguda lo entenderá. Las primeras horas prácticamente es muy difícil apoyar el pie. Dato que es muy interesante que vayáis manteniendo en vuestra cabeza, imposibilidad de mantener o de apoyar el pie, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar mucho al diagnóstico diferencial. Una disminución del dolor con posibilidad de caminar con cojera una vez que ya pasan una hora, y luego, dentro de esta evolución del dolor,
encontramos una recrudescencia nocturna bastante potente y una impotencia funcional también nocturna, que es bastante importante también y hay que tener en cuenta. Típico porque durante la noche se produce una reinflamación de los tejidos por activación del sistema inmune. De ahí nos lleva mucho dentro del trabajo de la osteopatía a abordar el trabajo del sistema nervioso autónomo de nuestro paciente. La recuperación del sistema nervioso autónomo del paciente es fundamental para la recuperación pronta de cualquier tipo de patología. Que sepáis que estoy muy convencido de que muchos de esos pacientes que tenéis por ahí con algún tipo de patología crónica, entre comillas, digamos, no sé, se me viene a la cabeza la típica epicondilalgia que no acaba de evolucionar, el típico paciente con un dolor cervical que no termina de evolucionar. Que sepáis que por medio puede haber algún tipo de depresión del sistema inmune, no una inmunosupresión como una patología, sino una alteración dentro del sistema nervioso neurovegetativo, el famoso ortosimpático y parasimpático, y esto nos puede conllevar automáticamente a una depresión o una disminución de la actividad del sistema inmune, que a fin de cuentas es el que nos tiene que recuperar. Así que esa recrudescencia nocturna, cuando estamos hablando del dolor en la anamnesis del tobillo, es normal y en un momento dado, para mí, es interesante, puesto que nos está diciendo que hay una recuperación de los tejidos debido a una correcta activación del sistema inmune. Además del dolor, tenemos que tener en cuenta la inspección, evaluar el edema. Recordad que suele ser muy precoz, localizado en la región anterior externa del tobillo. ¿Vale? Podemos encontrar desde una inflamación más o menos generalizada en toda la cara lateral del tobillo, que corresponde a un esguince de lo más habitual del mundo, normalmente de una lesión del ligamento peroneo astragalino anterior o peroneo calcáneo, aunque también os he puesto un ejemplo en el que podemos encontrar una zona con mucha tumefacción en la zona submaleolar peronea. Ese esguince se llama huevo de paloma y es muy característico porque no sufre demasiado el ligamento anterior, pero sí que sufre una rama arterial que se llama rama peronea anterior, que pasa por medio del ligamento, lo cual genera muchísima hinchazón, una bola muy redondeada en la zona del maleolo, pero sin que haya una afectación muy grande de las fibras ligamentarias. Para mi gusto, estos en huevo en paloma suelen ser un poquito más liosos a la hora de recuperarlos porque generan un poquito más de tiempo, necesitan un poquito más de tiempo hasta que se consigue reabsorber todo ese edema. Ya sabemos también que en los esguinces benignos no hay equimosis, pero os pongo esta imagen en la que hay un tobillo, una cara interna de un tobillo. Alguien me podría decir, oye, Cocera, pero no está hablando del ligamento lateral externo. Esta equimosis en el compartimento interno, ¿de qué va? Va de que muchas veces tenemos que tener en cuenta que la equimosis que se puede producir en el compartimento externo, si genera muchísima presión a través de la zona subastragalina, articulación entre el astrágalo y el calcáneo, puede haber una migración vascular, esa sangre puede pasar a través de esa articulación y llegar hasta la cara interna, dándonos ese tipo de característica equimosis que encontramos en la cara interna del tobillo. Una equimosis que tiene tendencia a ser como más redondeada, muy localizada en esa zona, entre el astrágalo y el calcáneo. Así que cuando veáis ese tipo de equimosis, pensad que es muy probable que en el compartimento interno no haya pasado absolutamente nada y lo que tengamos entre manos sea más bien la migración de esa equimosis desde el compartimento externo al compartimento interno. Además, dentro de esa inspección que os comentaba al principio, porque esta es parte de este diagnóstico, recordad, anamnesis, inspección, palpación, test ortopédico, dentro de esta inspección también es muy interesante evaluar la marcha. Si la marcha es posible en una fase muy aguda, podríamos pensar que el esguince puede ser grave. Si la marcha es muy dificultosa en una fase en un esguince muy leve, podemos pensar que el esguince es pequeño. Si tenemos una fase aguda con un esguince que nos permite caminar, podemos pensar en un esguince grave. Mientras que si tenemos una marcha muy dificultosa en una fase muy aguda del esguince, podemos pensar que un esguince un poquito más leve, por ese razonamiento que os hacía sobre el acúmulo de edema en el ligamento
en la parte anterior, cuando hablábamos del dolor, ¿vale? Cuidado también porque ahora después veremos posibilidades de lesiones óseas que también tenemos que tener en cuenta y no nos basamos solo en esta inspección de la marcha, sino en palpación y test de percusión que tenemos que hacer a posteriori. En cuanto a la palpación, recordad, puntos dolorosos exquisitos de dolor a lo largo de la trayectoria de los ligamentos. Tenemos que conocer muy bien la anatomía de ese tobillo para poder abordar de forma correcta, palpando esos fascículos. Sobre todo, para mi gusto, tener muy presente el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo. El peroneo astragalino posterior es muy raro que tenga algún tipo de lesión que nos pueda conllevar a algo más. ¿Dónde encontramos los puntos de referencia palpatoria más habituales? Pues a nivel del malleolo externo, en cuanto al haz medio, ese peroneo calcáneo, lo encontramos en la punta inferior de ese maleolo. Y si hablamos del haz anterior, del peroneo astragalino anterior, lo vamos a encontrar justo en el borde anterior de ese maleolo externo. ¿De acuerdo? Aquí también, además, en el caso de que hagamos un varo forzado, si existe una ruptura completa de la estructura, vamos a encontrar que el astrágalo hace este tipo de movimiento. Parece como que el astrágalo se libera completamente de la mortaja. Eso es lo que se llama un test de succión. Parece que el astrágalo se ha liberado completamente. Esto sería lo habitual en una rotura completa del sistema ligamentario. También tenemos los test ortopédicos, test que conocemos porque a nivel ortopédico aplicamos siempre. Esto se estudia en fisioterapia, se estudia en traumatología, se estudia en todas las carreras, los test ortopédicos. El primero de ellos es el test de cajón anterior. Ya sabéis, cuando evaluamos un test de cajón anterior, lo que estamos poniendo es la tensión adecuada en el sistema cápsulo-ligamentario, que nos ayuda a saber si tenemos algún tipo de ruptura en este sistema ligamentario. Concretamente, al intentar hacer un cajón anterior, vemos si el ligamento, sobre todo el peroneo calcáneo o el fascículo medio, se encuentra estable o no se encuentra estable. Además, también tenemos la posibilidad de hacer este test, que se llama test de bostezo externo, que estáis viendo aquí en la mitad de la pantalla, donde intentamos meternos por debajo del maleolo, intentar hacer una inversión completa del tobillo, donde veremos si hay una inestabilidad completa del astrágalo. Lo notaremos porque, como podéis ver en la imagen, va a haber un bostezo astragalino muy grande, muy exagerado, que se parece a esto que estáis viendo en la imagen anterior. Otros test que podemos utilizar, pues el squeeze test, en el que se va a hacer una evaluación de la sindesmosis. Estamos comprimiendo firmemente a nivel del gemelo. En condiciones normales podemos ver una ligera flexión plantar del pie, y en caso de que tengamos algún tipo de ruptura ligamentaria que pueda afectar a la sindesmosis, vamos a ver que no va a haber ningún tipo de movimiento en el tobillo. Eso sería una señal de alarma a tener muy presente. Y posteriormente, os pongo en contexto para aquellos que se hayan perdido un poco, estamos hablando de esta anamnesis, inspección, palpación, test ortopédico, y vamos a hablar de esta radiología. Hablando de esta radiología, para mí lo más interesante es aplicar las reglas de Ottawa. No sé si las conocéis o no las conocéis, pero aquí tenéis una imagen muy bonita de las reglas de Ottawa. Las reglas de Ottawa nacen en la ciudad de Ottawa, como el, perdón. Es que hablar de Canadá y me da la tos. Las reglas de Ottawa nacen en la ciudad de Ottawa ante la necesidad de disminuir el número de radiografías que se hacen en los pacientes que vienen al servicio de urgencias de un hospital, no recuerdo el nombre del hospital, que vienen con patología del tobillo. Se hacía sistemáticamente, antes de estas reglas, se hacía sistemáticamente una radiografía de todos los tobillos cuando alguien llegaba con algún tipo de traumatismo. Hasta que de pronto, pues alguien dentro de ese servicio en el hospital decide, oye, vamos a ver si podemos evitar toda esta radiografía. Entonces empiezan a sacar una serie de conclusiones hasta darse cuenta de lo siguiente. Había que hacer una radiografía en el tobillo si existía dolor en esas zonas que tenéis pintadas en oscuro. Es decir, si
En la zona posterior, desde la punta del maleolo hasta la zona posterior del maleolo, aproximadamente unos 6 centímetros, aparecía dolor. Si aparece dolor ahí, a la palpación, hay que hacer radiografía. También, si aparece dolor en la base del quinto meta, también habría que hacer radiografía para descartar posibles avulsiones. También, por otro lado, en la cara medial, si aparece dolor en el escafoide o aparece navicular, también para los que estáis conectados de Latinoamérica, que cambia el nombre, navicular o escafoide, si aparece dolor en la palpación en una de estas, del navicular del paciente, o de igual manera desde la punta del maleolo interno, cara posterior del maleolo interno hasta 6 centímetros, apareciera dolor, también sería necesario hacer radiografía. Además, también se habla de que es necesario hacer radiografía en el caso de que el paciente no sea capaz de dar unos pasos sin ayuda. Este dato tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que habíamos hablado anteriormente de que en la inspección teníamos que tener en cuenta la marcha. Tener esto muy presente, porque el hecho de que pueda o no pueda caminar no implica solo y exclusivamente una posibilidad de una lesión de un esguince, sino que implica también la posibilidad de que haya una lesión por avulsión ósea. También es normal preguntar, oye, ¿qué hago yo para saber esto? Para mí, una de las herramientas más sencillas, ya que no disponemos de máquina de radiografía en nuestras consultas, es un diapasón. Apoyar un diapasón en los huesos o en las áreas que estáis aquí viendo marcadas como negras. ¿Para qué? Para que si produce un dolor lacerante, nos haga pensar que puede haber una lesión del periósteo. Si la lesión está exclusivamente en el ligamento, el diapasón puede presentarse molesto, pero no insoportable. En el caso de que tengamos una lesión por avulsión, el contacto del diapasón sobre el periósteo se va a mostrar insoportable. Desde aquí, ahora después cuando terminemos la ponencia, la charla, hablaremos de todo, pero hasta aquí lo que sería un diagnóstico normal en un esguince de tobillo. Esto es lo habitual que nos han enseñado en la carrera, en fisioterapia, allá del país donde estáis viéndonos, es lo habitual que nos enseñen para diagnosticar un posible problema dentro del esguince de tobillo. Pero yo hoy quiero ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la osteopatía? Bueno, pues desde la osteopatía tenemos también unos test muy interesantes que tenemos que tener en cuenta porque nos van a ayudar muchísimo a que veamos alteraciones biomecánicas dentro del pie de nuestro paciente. Os he puesto algunos de los más utilizados, son muchísimos. Sería imposible, ya llevo media hora hablando y sería imposible que los contara todos en una hora, pero os voy a poner los más utilizados. Y empiezo por uno de los que para mí es más importante, es el que se llama mecanismo de Windlass. El mecanismo de Windlass, para los que no lo conozcáis, es un mecanismo bastante interesante a tener en cuenta dentro del pie de nuestro paciente, en el cual nos puede hablar, este mecanismo nos podría marcar de una forma muy sencilla la posibilidad de una existencia de una alteración de la biomecánica del pie. Si os fijáis en la imagen, el Windlass se basa sobre todo en la fascia plantar. Fascia plantar. Tenemos una imagen de la fascia que viene desde el calcáneo, llega hasta la región del primer meta y hasta ahí más o menos nos cuentan que llega la fascia, pero no es del todo así. Mirad esta imagen. La fascia plantar, la veis ahí como plantar fascia, llega hasta la zona de la articulación metatarsofalángica. Y en esa zona que veis, el plantar plate, ahí están los huesos sesamoideos. Desde el punto de vista de la osteopatía, el sesamoideo o los sesamoideos, tanto el tibial como el peroneo, son estructuras muy importantes. Y vuelvo a la imagen para que lo veáis. Poned todo vuestro ojo en la región sesamoidea. Si ponemos todos los ojos en la región sesamoidea, veremos que la fascia llega hasta la región sesamoidea y esa fascia se extiende hasta la zona de la primera falange. Este dato es súper importante porque cuando hacemos una dorsiflexión del hallux, debido a esta interconexión que estáis viendo aquí, se va a producir un movimiento de aumento del arco plantar con rotación y supinación del pie. Ese test se llama test de Jack.
Para aquellos que lo queráis conocer, test de Jack, J-A-C-K, test de Jack. Es un test en el que se hace simplemente una dorsiflexión de ese primer dedo, de ese hallux, y automáticamente el arco plantar debe de marcarse, el astrágalo debe de generar un movimiento de supinación y además se debe producir una rotación de la tibia, todo esto de forma automática. Si esto no se produce a nivel del pie, podemos decir con seguridad que la biomecánica del pie de nuestro paciente estará afectada. Este test no se hace en casos agudos, obviamente, se hace ya una vez que pasa el proceso agudo de nuestro paciente, pero nos va a dar la vía de entrada a poder abordar el pie de nuestro paciente de una forma totalmente diferente. ¿Vale? Tened en cuenta que no se forma completamente esta estructura hasta los 8-12 años, ¿vale? En mujeres se forma un poco antes, más cerca de los 8 años, en los hombres un poco más tarde, más cerca de los 12 años. Así que si tenemos un paciente con 7 añitos, 6 añitos y ha sufrido algún tipo de 15 de tobillo, obviamente este test no sería nuestro test de elección. Atención con estos sesamoideos, porque tienen una vascularización precaria y son muy vulnerables, son zonas de lesión muy habitual. Estoy completamente convencido de que todos los que estamos aquí ahora mismo en esta reunión, si hiciéramos una evaluación de movilidad del sistema sesamoideo, estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría tendría algún tipo de restricción de movilidad a nivel sesamoideo. Además, sería capaz de apostármelo aquí. Y sabemos que la recuperación de esa movilidad del sistema sesamoideo puede mejorar muchísimo, muchísimo la función biomecánica del pie. Además, tu pie deja de tener amortiguación y deja de propulsarse bien si el sistema sesamoideo falla. Así que windlass, elemento fundamental de evaluación para un tobillo dentro de la osteopatía. Además, dentro de la evaluación de osteopatía, vamos a hacer un test de compresión. Estos test de compresión son muy importantes después de un esguince. ¿Por qué? Un test de compresión simplemente es agarrar un astrágalo desde el cuello del astrágalo, con tu paciente en decúbito supino, agarrar un calcáneo, traccionar levemente para notar una decoaptación de la mortaja y empujar para notar cómo la mortaja o el astrágalo choca dentro de la mortaja. Esto es un test, o lo que acabo de explicaros sería la normalidad. Pero sin embargo, si os fijáis en esa imagen que os tengo aquí ahora mismo, veréis que en caso de un esguince de tobillo, donde vemos que el astrágalo va a generar un giro, podemos encontrar que se produce un choque en la región de la mortaja en relación con el domo astragalino, esas dos flechas azules que convergen. Ese choque, que si es de mucha intensidad, puede generar una pequeña necrosis en el astrágalo o incluso una pequeña fractura en la zona astragalina, que da muchísimos problemas en los pacientes. En esguinces más normales genera una compresión de tal manera que evita que el astrágalo vuelva a su posición normal, quedando el astrágalo en una posición de ligera inversión. Atención con esta idea y este concepto, porque ya nos va a empezar a explicar por qué tenemos esguinces de repetición. Mirad qué vaso más discreto hay en México, que me pilla la cabeza entera, ¿eh? No he ido hoy al CrossFit porque estoy levantando el vaso para beber agua. Como decía, en este movimiento lo que va a quedar en el astrágalo es una posición de inversión con un choque de ese domo astragalino con la tibia en esas flechas azules que estáis viendo converger. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva sobre todo, pues esto es súper típico en los esguinces de tobillo, esto nos lleva sobre todo a la tendencia al esguince de repetición, por esa posición del astrágalo. ¿Pero por qué en sí mismo? Porque esto a su vez conlleva la hipotonía de la musculatura peronea. Cuando habéis visto esos esguinces de tobillo al que el paciente le pedimos una eversión y tiene una inmensa dificultad para realizar la eversión, entre otras cosas es porque la musculatura peronea tiene una hipotonía. Además, esta posición
nos limita muchísimo la flexión dorsal del tobillo, que sabemos que es una de las respuestas más habituales que encontramos en los esguinces de tobillo. Así que este test de compresión para mí es un test importantísimo de realizar en los pacientes que tienen o han sufrido esguince de tobillo o esguince de tobillo de repetición, porque nos va a aportar muchísima información de ese pie del paciente. También siguiendo un poquito con las disfunciones, tengo unas cuantas disfunciones más preparadas para vosotros. Además de ver ese astrágalo o esa compresión del astrágalo, también tenemos la posibilidad de tener una disfunción que se llama disfunción de tibia anterior. ¿En qué consiste esto? Mirad, esto está más relacionado con el esguince de tipo deportivo, el paciente que va corriendo, el futbolista que pisa y se le quedan los tacos anclados en el césped. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esto, si veis bien la imagen, todo el pie queda estático, queda plantado en el suelo y la tibia es la que se desliza hacia anterior. Esto suele generar mucha patología a nivel capsular. Cuidado, puede generar patología a nivel de la mortaja, a nivel del complejo ligamentario tibio-peroneo, mucho cuidado con eso, pero no tiene forzosamente que estar relacionado con el ligamento lateral externo. Cuando esto ocurre, la tibia se desliza ligeramente hacia anterior. Tenemos algunos artículos que nos hablan de, radiológicamente, se visualiza 2-3 milímetros más adelantada que la tibia contralateral. Y obviamente también va a generar una limitación de la flexión dorsal. Esto debido a que cuando la tibia se desliza hacia anterior, el cuello del astrágalo va a chocar con muchísima más facilidad en la tibia, lo cual va a generar nuevamente imposibilidad de ponerse en cuclilla, dolor a la palpación en el cuello del astrágalo, que suelen ser las zonas más afectadas que nos presentan nuestros pacientes con esguince. No sé si lo había dicho en este test anterior que os he descrito, que aquí la puesta en tensión del ligamento peroneo astragalino hace que en la palpación sea muy doloroso o muy sensible ese ligamento. Así que estamos viendo las lesiones habituales que encontramos dentro de un esguince de tobillo normal, de los que encontramos prácticamente casi todos los días en consulta. Además, tenemos otra posible lesión, este astrágalo que se llama astrágalo anterior. No suele sumarse tibia anterior con astrágalo anterior. De hecho, es raro encontrarlos juntos. La historia de la tibia anterior, como he dicho, es el pie queda clavado y todo el peso del cuerpo y la tibia se desliza hacia adelante. Y aquí se suele producir este adelantamiento de la tibia cuando tenemos un movimiento de inversión muy forzado con flexión plantar. Por ejemplo, golpeando un balón o vamos corriendo y de pronto golpeamos una piedra o esas bolas que hay ahora en todos los parques de los pueblos para que no aparquen los coches, pues vas corriendo despistado y te metes ahí. Ahí se puede producir esta pequeña lesión de deslizamiento anterior de la tibia, también medible radiológicamente. Suele ser la que lesiona el ligamento peroneo astragalino anterior, como podéis ver en la imagen. Al adelantar el astrágalo se pueden generar lesiones dentro del complejo ligamentario y esto va a reforzar más aún la hipotonía de la musculatura peronea. La limitación que vamos a encontrar en este caso no va tanto relacionada con la flexión dorsal, que también puede, sino que lo que más nos va a limitar es la eversión. Así que cuando tu paciente tenga una eversión muy limitada, te debe de dar un poquito el olor de posible lesión de astrágalo anterior. Además, este astrágalo cuando se desliza fuertemente hacia adelante, impacta en el escafoide, lo cual lo hace girar, rotar un poco, generando un hundimiento del arco plantar. Este podría ser uno de los responsables del hundimiento del arco plantar de nuestros pacientes con esguince. Pensadlo. Hipotonía de los peroneos, que ayudan al hundimiento del arco plantar, a la vez que podemos tener un espasmo de un tibial posterior que hace que el escafoide gire un poco, hundiendo más todavía el arco y favoreciendo ese posible ligero hundimiento de un arco plantar en un esguince de tobillo, sobre todo próximo al caso agudo. Y por último, dentro de los test que os quería marcar, que insisto, hay muchísimos más, tenemos el test del calcáneo varo. Cuando tenemos un esguince de tobillo, ya lo hemos visto antes, ligamento peroneo calcáneo que lo tenéis ahí
con esas flechas rojas que está generando una tensión brutal. Pero aparte de todo este proceso de inversión, como consecuencia de todo este proceso biomecánico, lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a producir mucha tensión en la zona de la articulación subastragalina, ¿vale? Esas flechitas pequeñas de ese ligamento entre el astrágalo y el calcáneo. Y esta patología genera una sintomatología muy peculiar. La sintomatología que provoca no es una sintomatología de extremado dolor, es una sintomatología de disconfort. Todos esos pacientes que en algún momento te han comentado que, oye, ya me encuentro bien, estoy corriendo, he vuelto a la actividad, el return to play, he hecho todo lo que tengo que hacer, ya he conseguido con más o menos molestia llegar a hacer un poco una sentadilla, tal, pero aún así te cuentan que en el tobillo tienen algo que no te lo saben explicar con palabras, pero notan algo raro. Y ese algo raro, por norma general, suele ser la puesta en tensión de la estructura de la zona subastragalina. Esto es así, no es tan doloroso, porque la nocicepción de la zona de la subastragalina es muchísimo menor. Entonces, el concepto que el paciente tiene es un concepto más de tensión, un desasosiego, un disconfort generalizado, ¿vale? Además, no suele generar muchísima lesión por ruptura, con lo cual puede ser, nada, una pequeñísima lesión fácil de recuperar. Eso sí, recordar que cuando tenemos una equimosis en el compartimento externo y esa sangre pasa por todo el compartimento hasta el compartimento interno, como marcaba anteriormente en esta imagen, ahí la sensación de disconfort por parte del paciente va a ser muchísimo mayor. Tenerla muy presente. Así que tenemos una evaluación del pie de mi paciente. Ahora vamos a cerrar el PowerPoint y vamos a hablar un poco. Primero, quiero resolver aquellas dudas que hayan podido ir surgiendo y ahora después vamos a hablar de qué vamos a hacer desde el tratamiento. Entre tanto, sí que os quiero decir que el que le interese este tema y quiera ver, oye, quiero ver esos artículos, quiero que me los mandes, por favor, ¿te importa mandármelos? Sin problema ninguno, me escribís por privado a ese Insta, que es mi Insta, fcocera, y yo os voy a hacer pasar esos artículos para que le podáis echar un vistazo tranquilamente y poder leerlos detenidamente, ¿vale? Así que por ahora, no me voy, por ahora, gracias por vuestra atención. Aquí tenéis también las redes de la Escuela de Osteopatía de Madrid y vamos a